Martes 21 de julio, de la 16ª semana de tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Este pasaje es uno en el que se aferran los protestantes para negar la virginidad perpetua de María. Y a quien está desprevenido, parecería, por lo menos desprevenido porque no está formado en la fe y en la tradición de la Iglesia, parecería que entonces estos protestantes tuvieran razón. Porque Jesús dice aquí, y lo dice la Escritura, tenía hermanos. Hasta podría imaginar una respuesta dura de Jesús. Porque, según aparece ahí en la Escritura, parecería también, eso uno podría deducirlo, que la madre quería hacer valer su maternidad, es decir, el hecho que era la madre, esa autoridad propia, y los otros también hacer valer el privilegio del parentesco. Bueno, ese es el gran peligro hoy en nuestra iglesia. ¿A qué me refiero? Los que, por ejemplo, te preguntan, ¿y eso dónde está en los evangelios? Esa postura es protestante, es la de Lutero. Sola escritura, es decir, la sola escritura, solo la Biblia. Es decir, la única fuente de revelación para Lutero era la Biblia, la Sagrada Escritura, y más nada. Pero la primera objeción a hacer es que primero fue la tradición la que originó la Escritura. Aunque la Escritura, los evangelios escritos, no hayan sido tan tardíos como algunos lo querrían, y también siempre es el ataque, por un lado o por otro, ¿no? Y estos lo querrían bien tardíos para negar, por ejemplo, la historicidad de Jesús. Pues no fueron tan tardíos, pero no nacieron sino después de la tradición oral. Es decir, lo primero que se transmitía de boca en boca, que es lo normal, y más en estos tipos de culturas. Se relataban los acontecimientos hasta que decidieron ponerlo por escrito. Y luego todo lo que no se escribió. La misma Escritura lo dice, que no está todo escrito, pero que los padres de la Iglesia nos fueron transmitiendo. Es decir, la revelación, las fuentes, ¿cuáles son las fuentes de revelación? La revelación viene de la Sagrada Escritura, o sea, de lo que el Espíritu inspiró, el Espíritu Santo inspiró, y lo que Jesucristo enseñó e hizo, y eso fue puesto por escrito. La otra fuente de la revelación es la tradición de la Iglesia, que es la tradición oral de los apóstoles y de los primeros padres de la Iglesia, y reforzada por otros padres, claro, y también inspirada todo esto por el Espíritu Santo. Y el magisterio. Esa es otra fuente, que es la enseñanza a través de los siglos que ha dado la Iglesia acerca de la interpretación correcta de la Sagrada Escritura y también de la tradición. Así como ese magisterio que ilumina con la luz que le viene del Espíritu Santo acerca de verdades que habían quedado semiocultas, pero que estaban presentes. Es decir, los dogmas, por ejemplo, marianos, el dogma de la Asunción de María, el dogma de la Inmaculada Concepción, no están en la Escritura. Pero en cierto modo está presente. ¿Por qué? Porque la madre de Jesucristo tenía que ser alguien extraordinario. Fundamentalmente porque además ya en ella había una virginidad perpetua, eso desde el comienzo se dijo. Esa
madre y virgen, y madre nada menos que de la persona divina de Cristo, de Dios. Así que esa autoridad magisterial viene de la iglesia, la única iglesia fundada por nuestro Señor. Es por tanto el magisterio custodio al mismo tiempo el depósito de toda la fe. Ahora, ninguna de estas tres fuentes que mencioné puede obviarse o puede quitarse. Por eso, quien no tiene un magisterio único, como lo posee nuestra iglesia, no puede tener unidad en la fe o en la doctrina, ni siquiera en la moral. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no se tiene un solo magisterio, que es lo que da unidad, que hace que la iglesia sea una y católica, porque enseña en todas partes lo mismo, en todas partes transmite la misma verdad a todos. Cuando eso no se tiene, entonces se tienen tantos magisterios como pastores o como lectores de la Biblia hay. Porque para los protestantes también, junto a la sola escritura, está el otro principio del libre examen. Es decir, cada uno interpreta como quiere. Pues ese es el peligro que se corre en la iglesia cuando se está protestantizando. Y más de una vez lo comenté, que ya lo estaba denunciando Pablo VI al final de su pontificado. Entonces, hay que volver a la fuente, a lo que es la iglesia realmente. Y vuelvo al Evangelio de hoy. Por hermanos, se entiende parientes. Pero esto es típico de lenguas como el arameo, como el hebreo antiguo, incluso el árabe. Es decir, se usaba el mismo término para personas de la misma familia, pero no de la familia pequeña, de la familia alargada, del mismo clan. Por lo tanto, eran primos, por ejemplo, o tío y sobrino a veces también, se los llama hermanos. Pero la iglesia desde siempre, tuvo la certeza de que María no tuvo otro hijo más que Jesús. Y por eso ha creído en el dogma de la virginidad perpetua de María. Es decir, que María ha sido virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y ahí están los iconos bizantinos preciosos, donde se representa a la Virgen, lo habrán visto, donde hay tres estrellas, una estrella en la frente, es decir, en el velo que está en la frente, otra en el hombro y otra en el otro hombro. A veces está semioculto el otro hombro. Para indicar esa virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Santiago y José se dice que son hermanos de Jesús, lo dice Mateo 13:55. Pero en otra parte, el mismo Mateo, el mismo San Mateo, el mismo Evangelio, en 27:56, dice que son hijos de una María discípula de Cristo que se la designa como la otra María. No es la Virgen, es la otra María. Eso lo dice en Mateo 28:1. Y algo parecido ocurre actualmente. A ver, con la palabra, por ejemplo, italiana, nipote. Nipote puede ser tanto sobrino como nieto. Una misma palabra para designar distintas realidades de parentesco. Además, estas palabras aparentemente muy duras con respecto a su madre, el que cumpla la voluntad de mi padre, en realidad no lo son, porque ella es la que cumplió la voluntad de Dios, siempre. Y lo dice San Agustín, como siempre, ¿no? Con palabras tan claras. Es como el Señor, como si dijera, ella hizo la voluntad de mi Padre. Mi madre, a quien proclamas dichosa, lo es precisamente por su observancia de la palabra de Dios. No porque se haya hecho en ella carne el verbo de Dios y haya habitado entre nosotros, sino más bien porque fue fiel custodia del mismo verbo de Dios que la creó a ella y en ella se hizo carne. Esa es la obra de San Agustín sobre el Evangelio de San Juan. Así que bueno, ¿qué nos queda de todo esto? Primero, honrar a María
imitarla, porque ella hizo siempre la voluntad de Dios, siempre, absolutamente siempre. Y honrarla incluso como corredentora, porque ella, al hacer siempre la voluntad de Dios, mereció ser madre de todos nosotros y mereció también ofrecer su sacrificio junto a su Hijo en la cruz, por el cual somos salvados. Y la otra cosa, tener cuidado de no caer en esa protestantización, de pensar que la única fuente de revelación es la Sagrada Escritura. Lo es, pero no es la única. Y tener mucho cuidado siempre, exacto, el magisterio de la Iglesia es importantísimo, porque es el custodio del depósito de la fe. Pero el magisterio también exige esta unicidad de la Iglesia y de la fe, en que no se contradiga nunca. Si hay un magisterio hoy que dice algo diferente de lo que dijo un magisterio precedente, pues la conclusión es inmediata, ese magisterio es falso. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.